Bueno, entonces estábamos que Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón fue un periodista durante el tiempo de Porfiriato y de la Revolución, que en el exilio en Estados Unidos, para que no lo agarraran los federales, escribió su revista en contra de los abusos que estaba cometiendo el Porfiriato. Es un nombre muy importante, y aquí encontré una ilustración un poco más decente. Igual el muchachito así regordete con su bigote finito, sus lentecitos circulares y su pelito crespo, ¿va? Pero bueno, ya para terminar, uno de los aspectos importantes antes de que explotara la revolución, y que tienen que ver con el Día del Trabajo. ¿Por qué es que el 1 de mayo no se trabaja? ¿Por qué no vamos a trabajar en la escuela? En 1906 se forma en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, el Partido Liberal Mexicano. No tiene nada que ver el Partido Liberal, que era de Juárez y de su gente, con este nuevo Partido Liberal Mexicano. Tienen el mismo nombre, pero tienen objetivos distintos. En esa fecha dan a conocer un documento llamado el Programa del Partido Liberal Mexicano, y en este programa pedían la presidencia limitada a un solo periodo, o sea, que ya no hubiera posibilidad de reelección, de volver a votar por la misma persona. Por eso fue que realmente se inició la Revolución Mexicana. También demandaba garantías de libertades civiles, que en ese entonces no existían, como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Difusión de la educación pública libre sin injerencia de la iglesia. Bueno, esto sí se parece más o menos a lo que tenía Juárez, pero de nuevo no es lo mismo. Reparto de las tierras entre los desposeídos, o sea, que ya les tocara su cachito de tierra a toda la gente que les habían quitado sus tierras, el sistema de latifundios. Limitación del derecho de propiedad. Abolición del trabajo infantil, porque hasta los niños trabajaban en las haciendas y en las fábricas. Fijación de un salario mínimo. Abolición de las tiendas de raya. Jornada laboral máxima de 8 horas, no de sol a sol, o sea, por ley, 8 horas. Otorgamiento de pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo. O sea, ya te vuelves mayor, te vuelves viejito y pues bueno, ya te pagan tu pensión, ya no tienes que ir a trabajar, te dan tu dinerito, y si te ocurre un accidente, pues te dan tu seguro, ¿no? Nacionalización de tierras que no sean laboradas y la expedición de una ley que garantice los derechos de los trabajadores. Ahora, hubo dos importantes acontecimientos a finales del Porfiriato que desataron la expresión del inconformismo de los trabajadores que eran explotados en las fábricas, y gracias a eso es que nosotros podemos tener una constitución que tenga artículos que rijan y limiten la explotación laboral, o sea, los horarios de trabajo, cuánto se trabaja, y obviamente todas las prestaciones, ¿no? Pero la primera fue la huelga de Cananea. Huelga de Cananea. Huelga de Cananea. Cananea está en Sonora, y era una mina, pues. Cananea, Sonora. Había descontento entre los trabajadores de una empresa estadounidense que explotaba minas de cobre, tanto por los bajos salarios como por los maltratos que recibían las personas que no eran estadounidenses. Los trabajadores deciden estallar la huelga el 1 de julio de 1906,
No el 1 de mayo, pero el 1 de mayo es el que nos dan a nosotros como Día del Trabajo, presentando a la empresa un pliego petitorio para exigir mejores condiciones laborales y mejores salarios. La empresa no accede a las peticiones. La huelga es reprimida por el ejército norteamericano. Es muy importante notar que, que tiene que venir a hacer el ejército de los Estados Unidos allá a Sonora, si es territorio mexicano. Se estaría pisoteando la soberanía nacional. Pero el gobierno de Díaz permitió esa entrada. La segunda huelga fue la huelga de Río Blanco, esto en Veracruz. A ver, aquí lo anoto. Río Blanco. Río Blanco. Segunda huelga, huelga de Río Blanco. La primera fue en Sonora, al norte del país. Esta fue en Veracruz, al sur del país, al sureste del país. La huelga de Río Blanco en Veracruz estalla el 4 de diciembre de 1906, el mismo año. Con ella se pretendía que la empresa derogase un reglamento que había expedido. O sea, ya había un reglamento que marcaba los lineamientos en los cuales se iba a trabajar, pero no se estaban cumpliendo. Se les prohibió a los trabajadores organizarse para defender sus derechos, o sea, la formación de un sindicato. Los obreros, que ya estaban organizados en el Gran Círculo de Obreros Libres, que era como que su organización, por así decirlo, ilegal, pedían la intervención del presidente Porfirio Díaz para solucionar el conflicto. El 7 de enero de 1907, Porfirio Díaz da su respuesta, pero exigiendo a todos los trabajadores que se presenten a trabajar, sujetándolos a los reglamentos ya vigentes. Pero los obreros se negaron y protestaron, quemaron y saquearon las tiendas de raya, y el ejército mexicano interviene y dispersa la manifestación, sin importar que hubiera mujeres y niños. En todos los casos de enfrentamiento entre obreros y patrones, el gobierno de Díaz siempre actuó a favor de los poderosos, o sea, de los jefes, de los propietarios que daban el dinero para ayuda del país. Fueron casi 30 años de porfiriato. La cosa en el país estaba muy mal y fue entonces cuando le estalla a Porfirio Díaz la Revolución Mexicana en 1910. Aquí se acaba el tema del porfiriato. Es muy importante este tema, por eso lo leí completo, porque vi que había preguntas en la guía al respecto, y espero que no haya sido muy aburrido o tedioso, porque yo siento que sí lo fue. Pero ya a partir de ahora vamos a ver algo más interesante, algo un poco más relevante para la cultura e historia de nuestro país.